Bueno, para mí es un placer enorme volver a este lugar, a este festival, después de muchos años, y sobre todo volver para hablar con Manuel Garrido, don Manuel, porque porque él dice que has dicho antes que yo he tenido la culpa de que muchos os dedicarais, yo creo que sí. Pero yo realmente lo que tengo que confesar es que cuando estaba empezando... La culpa es mía. Claro. Yo lo sabía, iba por ahí. Eso para empezar. No, es verdad. O sea, el ver estos documentales en una televisión en la que te contemplaban a lo mejor 6 millones de personas o 7 millones, muchísima gente, mucha más que hoy en cualquier televisión, yo creo que era una especie de bálsamo en un momento difícil, porque como efectivamente se ha comentado aquí, el problema de esa época es que todo lo antiguo estaba en cuestión. Y tú, de pronto, venías a mostrar algo que efectivamente existía, fuera bueno, en fin, precisamente lo bueno era el respeto con el que tú mostrabas esas cosas. Había un cierto riesgo, pero se asumía perfectamente. En esta cosa que nos dedicamos todos de la antropología, del cine, de lo que sea, tienes que ser tú. ¿Tú crees en ello? Pues tienes que tirar para adelante. Por supuesto que lo que dice Joaquín, ¿no? Que posiblemente la antigüedad de una danza de esta a una persona de Almería le diga menos, pero yo creo que a las personas que la hacen y que están en la comarca donde se ha nacido y donde esto se desarrolla, pues tiene que ser como una seña de identidad, ¿no? Y esa era la cosa. No me preocupaba tanto la audiencia, no me preocupaba nada. Realmente. Ni me preocupaba. No, pero comentaba hace un segundo lo bien que estaba tomada la música. La música. Es decir, el sonido, ¿con qué grababais? Unos nagras. Tenían unos nagras y se ponía con el alcahué, que decía la señora, una palabra preciosa. Sí. El alcahué era el micro, porque luego repetía lo que ella había dicho y decía ella, eso es un alcahuete. Sí. Y entonces luego en montaje, esto no es vídeo ni nada de esto, de digital, nada, esto es cine. La 7247 de Kodak es la que utilizábamos y luego en montaje las dos bandas se unen, como sabéis, ¿no? Y se sincroniza. Y he visto un poco de sincronización la última parte del chico de Ángel Conte hablando, ¿verdad? Pero eso es normal, el tiempo, la película esta tiene años. Pues, qué sé yo, si por ejemplo en mi haber hay 300 o 400 documentales como este creo que es el tercero o el cuarto, pero ya veis que los nombres están incluso cambiados. Bueno. Casi todo tu trabajo, que es muy extenso, muy complejo, pero casi siempre se refiere al ser humano, tiene que ver con la música. Tú dices que querías desde siempre ser escritor, pero que luego la música de pronto te vino a ver, como un ángel bajado del cielo. Sí, yo me recuerdo que, bueno, yo no iba para esto, yo no sé para qué iba, porque hay una edad en la que no sabes por dónde vas. Y ahora tampoco, Pero yo cuando leí La muerte de Mozart, por ejemplo, en unos libros blancos, tendríamos los 12 años por ahí, yo me harté de llorar. Y yo quería, y entonces me puse a ello, hacer dirección de orquesta. Entonces ya tenía, con 19, 20 años, tenía ya incluso la convocatoria uy, por Dios, ¿en qué estaría pensando? La convocatoria de elecciones, iba a decir. Perdón. Entonces, yo iba para director de orquesta. Del conservatorio. Pero claro, naturalmente, ¿qué ocurre? Que te bebes a Mozart, a Beethoven, a Bach,
y está la música ahí, dice, Dios mío, por aquí hay muy poco camino que recorrer, esto está recorrido ya. Y entonces se te cruza, ¿sigo? Sí. Se te cruza la música popular, se cruza en mi vida la música popular. Y digo, bueno, si esto es tan música y tan importante y tan fuerte como aquello, pero veo que la música popular está no despreciada, pero sí valorada, está ahí en un sitio, en un rincón, y parece que lo oculto, la cultura es la grande, la otra es enorme y además insustituible, eso está ahí. Pero entonces me lío a recoger música popular, incluso pensaba presentarme a mis oposiciones. Esto es lo que quería decir antes, no elecciones, oposiciones. Y presentarme con eso, con ese trabajo. Pero claro, veo que la música popular es simplemente una de las cosas, de las virtudes que tiene toda la cultura popular. Está la poesía que va con la música, el sitio donde se baila o se canta eso, la comida que se hace, los trajes, el habla, la fabla de aquí. Y claro, ya me replanteo la cosa y ya me dedico más a la etnografía, a la antropología y al cine que a todo esto. Luego tengo la suerte de enganchar con Japón, con Alemania, ya me sitúan en una tesitura de que no tengo más remedio que salir por ahí y salgo muy a gusto. He leído tu último libro, porque además has tenido el detalle de mandármelo, y hay una frase que es definitiva, que tiene que ver con esto de la cultura, con mayúsculas o con minúsculas, ¿no? Las voces sabias no catan la esencia de la vida. Y tú, yo creo que en algún momento dices que hace falta una listura en vez de una cultura. Sí. Esta señora, por ejemplo, que hemos visto, es la representante de esa listura, ¿no? Claro que sí. Fíjate, en tantos documentales habla de personas como ella, de esa sabiduría, porque hay que llamarle sabiduría, porque yo no la tengo, la tiene ella. Yo nada más que voy a ver si tío de hilo. Claro. Exactamente, que esa está la cosa, ¿no? Y la de gente que he conocido está verdaderamente un trabajo emocionante, totalmente emocionante. Vamos, diría que hay veces que en una sesión de estas de trabajo no he podido soportar el lagrimeo y se me han saltado las lágrimas. Sobre todo cuando esas personas mismas te transmiten la emoción, ¿no? Y te transmiten una emoción de la misma manera que te puede transmitir el segundo movimiento del concierto Emperador. Es una emoción que se transmite, ¿eh? Y si esa emoción va con tu pueblo y con tu familia, con tu gente, pues fíjate. Dicen por tu tierra que para cantar un fandango, más que buscar la medida, procura que sea un desgarro de una emoción de tu vida. Acabaremos cantando flamenco los dos. Es verdad eso, ¿no? Es verdad eso. Es decir, que tiene que salir de dentro. Tiene que salir de dentro. Allí en el sur, bueno, yo nacer en Huelva, pero luego con 4 días, por circunstancias de la vida, yo ya estaba en Asturias, situado, y con mis padres, etc. Y entonces, claro, pues esa doble cultura con la que me he criado, de los abuelos para arriba y abajo, me ha dado a mí una apertura muy grande ¿cómo te diría? Eso que se dice muchas veces, tenemos que ser condescendientes con el otro. No, yo he nacido ya condescendiente, ¿entiendes? Eras un descendiente condescendiente. Condescendiente conmigo mismo, ¿entiendes? En fin. Sí. No sé si te he contestado o no. No, pero vamos. No, estábamos en lo del desgarro y la importancia de la emoción. Y hay en la provincia de Huelva un pueblo que se llama Alosno. Alosno es una locura. Yo lo digo de verdad porque es el sitio donde me he emocionado más. Luego hay otros sitios, otros núcleos, como pueden ser el Valle del Sobrarbe, como pueden ser toda la parte de Cudillero y toda la parte de Llanes, como puede ser en Pontevedra, en fin, en cada sitio no voy ahora a relacionarlos todos. Y en el Alosno había un señor que se llamaba Toronjo,
Y ese hombre, donde no había nada, donde solamente había, es que aquí va al revés la cosa. Yo vine de la música clásica y me meto en la música popular, y Toronjo ve la música popular y hace música propia allí. Y hoy día cualquier cosa que se cante abajo en el sur se canta por Toronjo. Hasta ahí llegó, dijo, esto tiene que ser así, y es así. Toronjo tiene poemas dentro de su música, de su fandango, que es lo que él hace. El fandango es lo que él hace, ¿no? Bueno, es lo que hace y lo que se hace en todo sitio. Se cante con otra melodía o lo que sea, pero son 5 versos, ¿no? Decía, pensamiento, no. Dice, cuando yo niño sembré un clavel que triste estaba, como niño lo sembré, triste clavelito daba. Bueno, es para morirse con Paco. Ya se murió él, pero nos dejó, no lo dejó. Sí, sí, sí. En uno de tus libros hay un prólogo de Caro Baroja. Me gustaría que me hablaras de 3 personas a las que no sé si has conocido personalmente, pero que mencionas en muchos momentos de tus escritos. Uno de ellos es Caro Baroja, sí, bueno, otro es Juan Rulfo y otro es Camilo José Cela. Sí, si quieres empezamos por Caro Baroja, porque sería el más cercano, y además porque Caro Baroja también estuvo en el Alosno, conoció... Con George Foster. Exacto. Que era catedrático en Washington, creo, en la Georgia. Don Julio Caro Baroja fue mi motor. Yo venía despistado, porque todo el mundo estamos despistados en un momento dado. Yo creo que sigo un poco todavía, pero vamos, me voy bandeando. Y le expliqué las cosas, como quería yo hacer esto. Yo he bajado del Olimpo que estaba con el señor Beethoven, que lo amo. No es que lo quiera, no, yo lo amo. Con el señor Mozart y con el señor Bach, y yo me he encontrado esto. Y esto aquí no hay. Yo la única referencia que estoy teniendo es un tal Joaquín Díaz, de Urueña, Valladolid. Sí, es verdad, eso es así. Y entonces don Julio se lo tomó muy a pecho. Dice, pues tienes que entrar por ahí. Es que tienes que entrar, es que me lo estás diciendo de una manera que me está enamorando a mí tanto eso que me voy a meter yo. Y él estuvo en el Alosno con George Foster. Y entonces hizo unos apuntes que luego a mí me sirvieron. O sea, él estuvo en la tierra aquella donde yo nací, haciendo unos apuntes. Yo no había nacido todavía, porque él estaría... por los 50, por ahí. Sí, por ahí. Y entonces, ya esos apuntes ya me los dio, y dice, ya, arranca por aquí, que ya... Joder, ya... Y luego ya, pues, no solamente eso, sino que una tesis preciosa que se llama Alosno, palabra cantada, que la publicó en México, precisamente en México, Fondo de Cultura Económica, pues él la prologó y la apoyó totalmente, y ya por ahí. Ese es don Julio. Luego está Juan Rulfo. Juan Rulfo entra en mí por la literatura. Yo quiero expresar, quiero decir, todo ese enriquecimiento que yo estoy teniendo, yo lo tengo que devolver. Yo no me puedo quedar con él, ni puedo decir, ya lo haré algún día, o me voy a dedicar ahora a poner un puesto de periódico. No, tengo que devolverlo a la sociedad que me lo da. Y entonces veo muchas cosas. ¿Cómo diría yo? Me empapo, me bebo a toda la literatura clásica española. En Quevedo me vuelve loco el asunto. Está Cervantes, están tantos. Luego está un autor que para mí tuvo una importancia muy grande, que es Knut Hamsun. Noruego, ¿no? Y entonces luego, pues... novela, y claro, toda esta mezcla de cosas las llevo a Hispanoamérica y claro, me conozco allí a mucha gente, a muchas cosas, pero llega a mis manos un texto de Juan Rulfo y ahí digo, bueno, pues el camino es este. El camino exactamente es este. La suerte que tuve o que he tenido es encontrar el camino. Es que es muy difícil a veces, ¿verdad? Empiezas a dar vueltas. ¿Y por dónde voy? No, es por aquí, ¿no? Y no le des más vueltas al tronco, que hay que bailarlo con la guita. Y luego, ¿quién dices tú? Cela. Cela me gustaba porque era muy suelto en literatura en nuestro tiempo. Luego lo conocí porque le hicimos un documental, ya yo trabajaba para la televisión,
Y lo conocí, me gustó mucho, era un hombre muy eso, pero los que han influido en mí son los dos primeros, mucho. Acera lo quiero mucho, ¿no? Porque lo que ha hecho él, hay un libro de él que no se tiene muy en cuenta muchas veces y para mí es básico, que es San Camilo 1936. Eso me pareció una joya de literatura. Y por ahí van los tiros. Pero Rulfo, digamos, te influye también sí, como escritor. Totalmente, sí. Totalmente. Yo no voy a decir que me... El otro día en una entrevista hablaban de que yo tenía mucho de Gabriel, ¿no? De García Márquez. Por supuesto, todas esas personas que vienen aquí que viene su literatura a España y todo eso, te los lees y dices, oh, pues tal, por cual, ¿no? Pero Juan Rulfo es como si te diera la lección magistral. Es como, yo tenía un amigo que estudiaba medicina y que decía, yo no me he enterado de lo que estaba estudiando hasta que no fui a una operación. Y abrimos y me dijo, esto es esto y esto es esto. Es que esto es así. La teoría o la práctica. Exactamente. Sí. Y Rulfo tiene, bueno, Rulfo para mí, para mi gusto, mi manera de pensar, yo no quiero compartir, que nadie comparta, ¿no? Pero para mí es la cúspide, ahora mismo del idioma castellano. De todas maneras, tú creas un mundo propio en esa trilogía que se ha convertido, sí, porque este es la cuarta pata de la trilogía, ¿no? Has creado un mundo muy curioso que me gustaría, digamos, que lo esbozaras al menos, porque yo creo que reúne todo lo que tú has captado en tu vida, ¿no? Y tú no sé cómo decirlo, lo filtras, te lo comes, como hacía el jesuita Marcel Just, ¿no? Que decía la deducción de la palabra, ¿no? Te lo comes y después eso lo presentas, digamos, como muy bien aderezado. Háblanos un poco de eso, de Herrumbre y de todos esos personajes. Claro, uno de los personajes míos de la literatura dice en un momento dado, lo repito yo porque cuando tú estás escribiendo una novela, un cuento, novela-cuento es lo que me dedico, es como si tuvieras un diálogo contigo mismo, que decía Rulfo, que es como hablar con Dios. Era una cosa parecida, ¿no? Entonces, llega un momento en que esos personajes son los que hablan. No eres tú el que habla, tú eres el que escribe, que es distinto. Y luego repasas aquello y dices, vaya, cómo se ha expresado ¿no? El que te ha expresado eres tú. Pero bueno, tienes que decir algo para disimular con tu familia y eso, para que crean. Y esto sucede, y yo me creo mi mundo. ¿Cuál es mi mundo? Mi mundo es un pueblo que se llama Herrumbre o Mambraseca. En esta novela se llama Mambraseca, pero es el mismo, porque es mi mundo. Un escritor no escribe 10 novelas distintas, 20 novelas distintas, escribe una novela por capítulos, y cada capítulo es una novela distinta. Eso es lo que creo. Es para ser fiel consigo mismo y para ser fiel con lo que tú sientes verdaderamente. Y en Herrumbre pues es un pueblo, como los he visto al rodar Raíces y al rodar todo esto, es un pueblo absolutamente abandonado. Hoy hemos estado en La Fueva, precisamente. Pues sí, lo conocen ustedes, que lo conocerán. Y precisamente hay un hombre que está muerto, absolutamente fuera ya de órbita, pero queda un solo habitante, ¿no? en el pueblo, y ese habitante tiene la obsesión de que si solamente queda él, es tremendo, ¿no? ¿Quién lo va a enterrar? Esa es la obsesión que tiene. Bueno, y de esa novela que a mí me gustó escribir, que luego se ha traducido a otros idiomas y se ha hecho varias ediciones de ella en español, pues vi todas, casi las demás, y viene esta. Esta se ha publicado en Francia el año pasado y bueno, yo tengo 4 o 5 novelas publicadas en francés, y de ahí es cuando yo tiro y la publico en España, y seguramente ahora todo lo que publique saldrá antes en Francia y luego saldrá en España, y me parece muy bien. Una curiosidad. Joaquín está disfrutando donde lo ve. Sí, una curiosidad. ¿Cómo elegías tú los pueblos donde ibas a ir?
Alguien te Sí, decía... no te comprendo. Sí. Sí, me lo ha preguntado, me parece... Ah. ¿Alguien ha tenido esa curiosidad esta tarde? Bueno, yo tenía un 2 caballos. Ya es un 2 caballos, ¿eh? Que hace 30 años o 35 tenía un 2 caballos, amigo. Pero siempre se estropeaba este caballo, eso. Y yo salía a localizar, a lo que se llama localizar. ¿Qué era? Pues a conocer a estas personas de allí, a conocer a aquellas personas de allí. Y el 2 caballos se estropeaba. Bueno, pues se estropeaba, pero tenía que pasar la noche en ese pueblo. Bueno, pues cuando yo me iba de ese pueblo, llevaba una información terrible, tremenda. Incluso hay veces que en el taller le he dicho, bueno, no, déjalo ahí un día más, porque yo tengo trabajo. Sí, ha ocurrido. Yo recuerdo que una vez estaba nevando y se heló en 2 caballos, yo no sé qué le pasó, se heló. Y me quedé una semana en el sitio. Y entonces iba conociendo y luego pues presenté a Televisión Española, después de hacer mis cosas en el extranjero, presenté un proyecto de unos capítulos muy tímidos para rodarlos y que en ellos estuviera representada la música, la poesía, todo eso que hemos dicho, ¿no? Todo ese saber popular tan bello, tan enorme, tan precioso. ¿Y qué ocurre? Pues en televisión había timidez política. Hace tantos años había una timidez política tremenda. Había un miedo. ¿Para qué vamos a andar con...? Y entonces dijeron, bueno, ya que se pone tan pesado, ya que... Hombre, pero un hombre que viene de hacer cosas en Japón, de hacer cosas en Alemania, un hombre que... Pero hay que darle... Había quien estaba por dar la oportunidad. Y entonces dijeron muy tímidamente, bueno, pues que haga 6 capítulos y ya veremos, y ya veremos. Bueno, no, ya, esa fue la puerta. Ya ahí me colé, digo, no, esta es la mía. Y entonces de 6 capítulos, de esa tacada hice 26. Claro, tenía todo el material. ¿Cómo iba a ir a un sitio y iba a decir, aquí acabamos y ya vendré otro año? No, aquí acabamos y seguimos mañana. Que es algo. Y entonces 26. Y luego tuvo aceptación, esa aceptación que ha dicho Joaquín, de los pueblos verse identificados. Aquella pantalla que era gris, no por otra cosa, sino porque era gris la vida, la verdad, pues de pronto se llena de lo que en tu pueblo está admirado por otros, de lo que se canta o se baila o se dice o se cocina, que luego hay muchos programas de cocina, pero eso empezó ahí también, a ver qué se cocinaba en el sitio, que era muy pobre, por cierto. Bueno, pues todo eso va tomando un valor y bueno, qué sé yo, la vida es así, tiene suerte de que hay un bando de que te dice que no lo haga y hay otro bando que te dice que lo haga, pero en medio estás tú que dices que hago lo que me parece hacer. ¿Es así o no? Como hay que ser, ¿no? Y nada, y para adelante, y ya ves, en Raíces creo que fueron unos 200 y pico de capítulos, pero yo dije, no, si a mí me gusta este camino, yo no voy. Incluso tuve, cuando le dieron a Raíces un premio mundial que fue muy... en Dublín, en el Festival Internacional de Dublín, ¡pum!, ahí va el oro para ti. Otra cosa. Entonces, pues, ciertas productoras, ¿no? Ya, Manolo, pues vamos a intentar, vamos a hacer ya cine, no, cine, hacerlo vosotros. ¿Cine para qué? Ahora vamos a hacer un tío que se disgusta con otro tío, que se mata, que se pega o que roban un banco. Yo no me interesa eso. Me interesa seguir mi camino. Y ese es el camino que seguí. Y entonces Raíces se convirtió con otros nombres en 300 o 400 capítulos. Está La Duna Móvil, no sé si han visto ustedes alguno. Sí. Me encanta ese programa, es tierno. La Primavera en Doñana. La Primavera en Doñana, todo el mundo va a Doñana a coger los bichos. No, las personas que trabajan allí, las personas que están allí. Y aquello fue un venero tremendo, una fuente tremenda de información y de películas. He dicho La Primavera mañana, he dicho La Duna Móvil, he dicho, bueno, hay varias series más, pero tocan El Bosque Sagrado. El Bosque Sagrado. El Bosque Sagrado contenía pues toda la magia, pero toda la magia venida de la naturalidad, del vivir diario.
Hay cosas en el bosque sagrado tan bellas como visitar en Galicia a María la Quiringonza, que es bruja. ¿Tú conoces a María? ¿Conoces a María? Y bueno, la criatura estará ya en otros ámbitos. Entonces, no, hombre, es que hablo de personas como si, de verdad, como si estuviera... Porque esta es la magia que yo continúo. Yo tengo esa cosa y estoy viendo ahora todo lo que se armaba alrededor del rodaje. Y María la Quiringonza, pues me enseñó un montón de cosas que ahora diré, si Joaquín me lo deja. Y recuerdo una cosa que decía, yo tengo mi vaca muy sana. Y le decía, María, pero ¿qué le das? Una hierba para cada cosa. Y dice, en una botella meto muchas hierbas de muchas cosas para muchas cosas. Entonces yo se la doy que la beba y ya cada hierba que busque lo suyo. Era precioso. Eso es asombroso. Precioso. Porque nosotros también estamos a diario acostumbrados a meternos a lo mejor dos o tres pastillas. No sabes para qué cada uno va a su sitio. Y ya por dentro del cuerpo las pastillas dicen, oye, ¿para dónde vas? Voy por aquí, por aquí. Claro. Recuerdo que en un pueblo de Galicia, recuerdo que en un pueblo de Galicia muy lindo, vamos a obviar pueblo y obviar, porque les gustará o no les gustará, yo no tengo por qué. Bueno, está rodado y está filmado, o sea que no pasa nada. María, ¿por qué conozco a María? Yo voy derecho a ver a María, derecho, porque vivía allá en el monte. Pero el alcalde de ese pueblo, pues casi me prohíbe. No puedes ir a ver a María. ¿Pero por qué no puedo ir a ver a María? Dime dónde está porque tengo que ir a verla, que yo he venido. He hecho un viaje, no solamente. Porque van a creer que somos tercermundistas, decía el alcalde. Y eso era ese complejo que no solamente estaba en la televisión de decir esto no, porque... no, estaba en las mismas autoridades en esa época. Y entonces digo, bueno, pues me enteraré por otro sitio, por tal y cual, y me entero en un bar donde estaba un señor que pasaba consulta de curandero. Y le dije, mira, yo no vengo a verte por la curandería, no me ocurre nada, gracias a Dios no me ocurre nada, pero dime dónde, porque yo quiero, es un personaje que me gusta, que me atrae. Bueno, pues María está en tal sitio, pam, tuve que subir todo el pueblo, y llegué. Entonces María, lo primero, es lo mágico de la naturalidad, de la vida. María me dice, cuando llegué, dice, te estaba esperando desde esta mañana. Entonces, te quedas ya ahí desarmado completamente en sus manos. Y me dice, y le digo, es que María, me ha costado trabajo encontrar tu casa porque y ya se lo tuvo que decir, porque hay ciertos... Dice, ¿el alcalde quizás? Yo sí. Dice, el alcalde viene todas las semanas a que le cure una rodilla. ¿Fijaron? ¿Cómo son las cosas? Pues así, el disimulo continuo de una cosa y otra, y tienes que pasar por medio y tirar para adelante. María, preciosa persona, 90 años tenía, y me decía, perdonen los menores que estén en la sala, que si tuviera mi edad, yo estaría allí con 23, 25, 24 años, que si tuviera... Ella tenía 90 y yo 25, que si tuviera mi edad se liaba conmigo. María, por favor, vamos a trabajar tranquilos, ¿no? Bueno, me habían dicho que se podían hacer preguntas desde la sala. Pregúntenme cosas. Puede. Gástenme. No escucho, se está preguntando. Si no hay preguntas, seguimos. Pregúntenme. A ver. ¿Qué? Les van a poner un micrófono. Ah, claro. Hola, bueno, antes que nada quería agradecer esta intervención que yo creo que ha sido muy interesante para todos y sobre todo también muy inspiradora para los alumnos que estamos aquí, que bueno, no tenemos todavía mucha idea de antropología, pero esto nos ayuda, ¿no?, a continuar. Me ha parecido muy interesante cómo lo primero que se ha comentado
de la época, ¿no?, en la que fueron rodadas todas estas, sí, esos estudios etnográficos, ¿no? Entonces, como en una época en la que se empezaba a rechazar determinadas tradiciones, ¿no?, decidisteis hacer investigaciones precisamente sobre estas tradiciones, ¿no?, y a los problemas a los que os tuvisteis que enfrentar con la televisión y, bueno, me imagino que también con otros muchos, ¿no? Entonces, quería preguntar cómo fue ese proceso, o sea, si nos podrías contar un poco más el momento justo en el que te interesas un poco más por la cultura popular, ¿no?, y te alejas de Mozart, Beethoven y Bach. Yo no me he alejado de ellos, ¿no? Yo los tengo... Bueno, pero amplías, ¿no?, tu horizonte. Sí, exactamente. Fíjate qué bonito lo que has dicho, ¿eh? Amplías tu horizonte y no por arriba. Claro. Observa. Es muy bonito, me gusta eso. ¿Puedo usarlo? Sí. Bueno, esto es Madame, no soy yo, pero tendría... Sí, sí. Y también me ha parecido interesante, como también eres escritor, te quería preguntar un poco la relación, que nos hablases un poco de la relación que tú has visto entre la literatura que tú has ido leyendo, ¿no?, como lector, a Rulfo, también a Cela, ¿no?, a los clásicos nuestros. A los clásicos nuestros. Y también, o sea, cómo esta literatura que tú has leído ha podido influir en tu trabajo etnográfico, y al mismo tiempo cómo tu trabajo etnográfico puede haber influido en la literatura que tú mismo como escritor has generado. Así que no. Muchas cosas me has preguntado. Has abusado un poco, ¿eh? Bueno, pues, ¿por dónde empiezo? Oye, que no me acuerdo. Vamos a empezar. Vamos, una a una. Dime una a una. Yo te la voy una a una. Las tradiciones, cómo ampliaste tu horizonte, ¿no? Bien, el horizonte, ya te digo, porque la descubro un día. Porque descubro, mi madre vale para esto, no que valga, sino es que fue me dijo ella, ¿tú no has escuchado cantar a fulana? Y digo, bueno, pues sí, pero ¿tú la has escuchado de verdad? ¿Te has parado? Bueno, vamos a escucharla. Y me recuerdo que le escuché una nana a una señora que se llamaba Nemesia. Fíjate, soy capaz de emocionarme, ¿no? ¿Habéis visto la melodía de la nana? Lo bella que es. Duérmete, niño mío, que viene el coco. No, pero es que es el primer miedo, observar que es el primer miedo que le meten al crío, que está todavía en la teta. Que viene el coco, duérmete que viene el coco. ¿Pero por qué va a venir el coco? ¿Yo qué he hecho? Pero entonces, toda aquella melodía que hace aquella mujer, y es la magia de que el niño se duerme verdaderamente. Pues todo eso te va entrando y bueno, aquí hay un material. Yo estoy aquí viendo las estrellas y las cosas están aquí. Esa es la cosa. A través de tus mayores que empiezas a ver, mi padre un día me lleva a un sitio, no sé por qué tuvieron esa intuición, que yo me iba a dedicar a esto. No lo sé, tenían confianza en mí. El amor es ciego, como verán, ¿no? Y me dice, en este pueblo, me dijo mi padre, fíjate, hay verdad, la palabra esa. Y yo no sabía qué quería decir con verdad. Y la descubrí luego, Y empecé a... ¡Ay, Dios mío! Otra pregunta, segunda. Bueno, por ahí hay un señor que se está mintiendo que no vea. Tiene que pagar doble la entrada, en este momento. Venga, la segunda. La segunda era la relación entre literatura y etnografía. Va todo unido. Yo cuando dejo de filmar, porque quiere decir que te cansas también, ¿no? No es que te canses físicamente ni nada de esto, sino que la mente está pidiéndote algo más, está pidiéndote la mente. Y recuerdo que en un pueblo de Guadalajara que se llama Maja el Rayo, ¿conoces? Sí, entonces ruedo allí y ruedo con todos los medios que pueda rodar un ser humano. Yo no he tenido problemas ninguno en tener todos los medios a mi alcance. Si lo he hecho mal, lo he hecho mal.
pero yo no... Y entonces tenía un traveling de 40 metros puesto, precioso, que iba recorriendo toda aquella sierra. Bueno, a lo que voy, vamos a dejar los sueños en este momento. Entonces, en ese momento me dice el ayudante que llevo para esto, ¿no? Claqueta, ¿qué va aquí? Y le digo, pon último capítulo de Raíces, fíjate. Y está la claqueta así, último capítulo, y canta último capítulo de Raíces. Y lo dejé en ese momento. Hombre, me quedaban unas cosillas que rodar, pero yo había dejado ya prácticamente. ¿Y qué me apetecía? ¿Qué me decía el cuerpo, el alma o lo que quieran ustedes llamar? Pues que lo expresara también de otra manera. Y entonces empecé a escribir. Y claro, el mundo mágico escrito, eso es una locura. Porque tú estás rodando, yo no he grabado, no se trata de digital, repito, cine, que es mucha dignidad eso. Entonces, lo otro también es dignidad, pero la mía es esta. Entonces, ¿qué ocurre? Tú tienes en el cine 30, 40 personas o 50 o lo que sea, según el volumen de película que estés haciendo, pues si tienes de gente trabajando. Llegas al plató por la mañana, al plató o al set, a lo que sea, y empiezan las preguntas. ¿Dónde va esto? ¿Dónde va lo otro? ¿Cómo va esto? ¿Cómo va lo otro? Y te perfectamente lo asumes, lo repartes todo, tienes tus 3 ayudantes que te van organizando, ruedas y adiós. Pero descubro además que en la literatura, cuando te pones a escribir esas mismas cosas, si quieres, estás ante un folio en blanco. El folio es un abismo. Tú te asomas a él y no hay nada, no hay nada. Y entonces tú pones lo que falta, negro sobre blanco, tecla blanca, tecla negra. ¿Entiendes? Que está entero. Y entonces, si le tomas gusto a la cosa, ya dice, oh, yo estoy aquí solo, qué bien. No es porque me estorbe estar con 90 personas más, pero es otra experiencia, no cabe duda. Otra pregunta, venga. Hola, Manuel. Yo soy el señor que se ríe tanto y que tiene que pagar el doble. Nada, primero darte las gracias porque me lo estoy pasando en grande. No digas me lo he pasado porque te estoy... No, me lo estoy pasando. Y de verdad no te conocía, pero es que eres un encanto. A mí me pareces maravilloso. Bueno, no te enrollo tampoco, ¿eh? Venga. No me enrollo. La pregunta es muy sencilla. A mí me gustaría saber la opinión que tienes sobre la evolución desde que empezaste en la música tradicional o de raíz. Sí. Hasta nuestros días, pues claro, desde la música folk, de fusión y demás, la opinión que tienes sobre esta evolución. La evolución no hay quien la pare, decía el señor Marx, pero no Groucho, el otro, el Carlos. Decía que la evolución no hay quien la pare. Yo un día veía que lo que yo hacía en cine, había otros que estaban ya picando perfectamente. Y un día escucho a Joaquín con unos romances. ¡Ay, Dios mío, esto es precioso! Tanto es así que te acuerdas que en una de las películas que yo hago, que se llama La cara oculta de Toledo, le pido a él que haga la música. Y él hace la música de esa película que dura 1 hora. Es otra serie. Y por dónde íbamos, ¿qué pasaba ahora? Que dime, yo qué tenía que hacer, la evolución, ¿no? No, el señor que se ríe está allí. Ya lo he localizado. Bueno, pues veo que está haciendo Joaquín unos trabajos excelentes, espléndidos. Y digo, bueno, y hay otro allí y otro allí. Había poca gente, ¿no? En ese momento, ¿no? Poca gente. Pero mira, yo te diría que aunque había poca gente, éramos pocos todavía, empezamos todos a empujar en nuestro sentido, ¿verdad? Y ya un día le escribo a este señor una carta, tú recordarás una carta que te escribí, digo, usted es Joaquín Díaz, el que canta y tal, ¿te acuerdas, no? Y tú me escribiste a mí, sí, yo soy y tal. Muy bien. Y entonces pues ya él ya tiene una revista preciosa que es Revista Folklore, me invitó a colaborar en ella, luego me invitó a los congresos que tiene en Urueña, son espléndidos. Y bueno, pues eso, la evolución va por ahí, ¿no? De ir conociéndonos, como rodamos las cosas que hemos dicho de raíces. ¿Por qué? Para conocernos, para ver
para que un señor pusiera la televisión y en vez de ver al de bigotes de siempre, pues entonces ves a un señor que está cantándole, el de Galicia, está cantándole en Tarragona, ¿entiendes, no? Ah, coño, allí hay otra persona que sabe sus cosas. Pero también para una cosa muy importante, que era ayudar a valorar la memoria. Efectivamente. Nos estábamos perdiendo una cantidad de cosas que era verdaderamente dramático, ¿no? Dramático totalmente, mira. Y esto ayudaba a valorar. Removía la gente. Hay un señor aquí, que claro, es que tengo la luz frontal y no veo la persona donde está, pero José Luis, se llama José Luis, que hoy en el almuerzo hemos comido juntos. Hay que ir terminando por aquí. ¿Terminamos o acabamos esto? Sí, terminarlo. Bueno, y José Luis, hoy yo no me esperaba que estuviera él informado de una de las películas que hice, que se llamaba El Cascamorras. Y entonces él ha descubierto en esa película, pero no solamente le hemos puesto al pueblo donde la hemos hecho en su tesitura, ¿no? Sino que hay personas que han estudiado eso más profundamente, todo lo que de simbología tiene, y entonces pues ha estado explicando sobre el cascamorra cosas preciosas, pero que yo en mi momento no tenía conciencia de haberlas promovido. Ya está que nos van a pegar.